Hermanos y hermanas, buenos días. Que Dios les bendiga. Bueno, estamos listos para las siguientes 6 semanas de invierno. Alguien dijo que son 6 semanas más, no sé si será cierto o no. Pero bueno, la realidad es que estamos a la mitad del invierno. Esa es la realidad. Así de que sí, pueden ser 6 semanas más. Pero qué bueno que están por acá esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio. El tema principal, y no es pregunta, es una confirmación. Es cómo discernir la voz de Dios. Es qué pasos seguir, es qué pasos podemos nosotros tomar para en realidad poder discernir la voz de Dios, para en realidad poder distinguir la voz de Dios. Así de que esta mañana tenemos una pregunta más como tema de hoy. Y la pregunta es, ¿te alineas con el carácter de Dios? Una buena pregunta. ¿Verdad? La semana pasada, no sé si alguien recuerde el tema principal de la semana pasada. Era una pregunta también. ¿Confías en Dios? Y yo creo que la mayoría dijimos que sí. Yo creo que la mayoría dijimos que sí. Nuestra fe está totalmente fundamentada en Dios. Pero ya conforme íbamos avanzando en el tema, yo creo que empezamos a cuestionarnos algunas situaciones. Si en realidad dependemos de Dios, si en realidad confiamos, nuestra confianza está plenamente en Dios. De la manera que vivimos, de la manera que reaccionamos a las circunstancias de la vida. De repente nuestra fe no es tan fuerte como pensamos que es. De repente pensamos que nuestra fe es simplemente creer en algo. Y que en el momento que le pidamos a Dios, Él va a responder de la manera que queremos que responda. Y eso no es la fe. No necesariamente ese es el caso. Entonces, si nosotros en realidad confiamos en Dios, la pregunta de hoy es muy buena para nosotros. Si nosotros tenemos una plena confianza en Dios, entonces estamos alineando nuestro carácter al carácter de Dios. Así que con eso en mente vamos a ir en oración, hermanos, para comenzar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos una vez más las gracias, Padre. Gracias por este día maravilloso que podemos, Padre, sí, sentir el friecito de la mañana. Pero que sabemos, Padre, que tú tienes el control de todas las cosas. Así como lo es el clima, tú tienes el control del tiempo, tú tienes el control, Padre, de cada situación que podemos vivir y experimentar. Bendito Dios, te damos las gracias por esta mañana, te damos las gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas presentes. Gracias, Padre, porque ciertamente podemos experimentar tu misericordia esta mañana. El poder despertar, Padre, el poder tener salud, el poder tener, tal vez no una salud como que la que quisiéramos, pero el tener las fuerzas, Padre, para levantarnos y caminar y poder estar aquí esta mañana. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú sigues haciendo, Padre, en cada uno de nosotros. Gracias por lo que harás a través de cada uno de nosotros. Bendito Dios, te damos las gracias por todas las bendiciones. Te damos las gracias, Padre, por los momentos difíciles. Sí, por las situaciones que hemos podido atravesar y que ahora podemos hablar de ello. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das para poder compartir tu palabra. Para poder, Padre, ciertamente quitar dudas que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque ciertamente tu palabra es fiel y verdadera. Porque ciertamente, Padre, tu palabra es penetrante.
Bendito Dios, te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente en esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú pongas nuestro oído atento, nuestro corazón dispuesto, en esa disposición, Padre, para recibir tu palabra, para recibir lo que tú tienes para nosotros, para cada uno de nosotros esta mañana. Bendito Dios, simplemente nos ponemos en tus manos. Te pedimos que seas tú el que nos hable, que seas tú el que dirija este estudio, Padre, y que todo esto sea de acuerdo a tu voluntad, y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, este es el tema de esta mañana. Seguimos con esa pregunta. ¿Te alineas con el carácter de Dios? ¿Cuántas veces ha usted escuchado esa frase que dice, oye, este muchachito, esta muchachita tiene todo el carácter de su padre? O tiene todo el carácter de su mamá. O tal vez tiene el carácter de los abuelos. Y no sé si necesariamente sea eso lo que queremos decir. Porque a lo mejor hemos visto a esa persona que ha reaccionado de una manera un poquito fuerte a alguna situación, ha reaccionado de una manera un poquito brusca, como que de repente como que le echaron un poquito de gasolina al fuego. Y eso no es carácter. Eso es temperamento. De repente perdió el temperamento. De repente perdió el control de la situación. Entonces a eso podríamos llamarle falta de carácter. Una persona que no tiene carácter nunca va a tener control de ninguna situación. Va a perder el temperamento al primer cambio de las cosas. Entonces a veces confundimos el temperamento con el carácter. Y eso es lo que queremos nosotros ver esta mañana a través de este estudio. Déjeme hacerle esta pregunta, que es la primera pregunta del estudio. ¿Qué idea encuentras en total oposición al carácter de Dios? Dígame una. Porque ciertamente va a haber muchas en este tiempo. ¿Alguna idea que le hayan planteado que está totalmente opuesta al carácter de Dios? Que está totalmente opuesta a la justicia de Dios, que está totalmente opuesta al amor de Dios, que está totalmente opuesta a la misericordia de Dios. ¿Alguna idea? Miren lo que el escritor nos dice. En una ocasión, dice, conversé con una compañera de trabajo que me preguntó si yo apoyaba la comunidad LGTB. No sé qué quieran decir esas siglas, pero hay una comunidad que hay por ahí que tiene esas siglas. Dice, ella quería saber si yo era un buen ciudadano que defendía el llamado matrimonio homosexual. Ella quería saber si yo estaba de acuerdo con lo que esa comunidad expone, con lo que esa comunidad quiere, con lo que esa comunidad demanda como derecho. Para ella eso era ser un buen ciudadano. Si estaba yo de acuerdo, si yo defendía esa posición. Yo le respondí que realmente no importaba mi opinión sobre el matrimonio. Lo que importaba era la opinión de Dios. Ciertamente cada uno de nosotros a lo mejor vamos a tener alguna opinión referente al tema, referente al caso. Pero ¿qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios dice a través de su palabra? Porque eso es en realidad lo único que importa. Lo que yo opine, pues tal vez salga sobrando. Pero ¿qué es lo que Dios dice a través de su palabra? El creador del matrimonio
y lo que Él dijo en su palabra al respecto. Eso es lo que realmente importa. Ella respondió que creía en un Dios que no era homofóbico. Y creía que su Dios sí amaba a todos y bendecía la unión homosexual. Esas son palabras de esta persona que defiende una comunidad que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Con frecuencia, los seres humanos basamos nuestra imagen de Dios en lo que creemos que Dios debe de ser. Y la tendencia humana es crear a Dios a nuestra imagen. La tendencia del ser humano en realidad es crear un Dios que, sí, porque es un Dios de amor, Él está de acuerdo con todo lo que yo crea. Él va a estar de acuerdo con todo lo que yo piense. Y nos creamos un Dios que no tiene nada que ver con el Dios verdadero. Que no tiene nada que ver con el Dios que la palabra de Dios nos habla. Porque es un Dios de amor. Y la realidad es que seguimos creando un Dios esperando que se acople a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros esperamos. La tendencia humana es crear a Dios a nuestra imagen, con nuestras ideas y preferencias. Sin embargo, Dios es santo y Él está apartado de todas esas creencias. Ciertamente nosotros somos su creación, una creación finita y limitada. Como un Dios santo, su carácter es perfecto y nunca cambia. Su carácter es perfecto y nunca cambia. Podemos tener la seguridad de que cualquier cosa que Él nos pida estará de acuerdo con su carácter justo. Cualquier cosa que Dios le pida, usted puede tener la paz, la tranquilidad de que va a ser algo de acuerdo al carácter de Dios. Dios nunca le va a pedir nada que vaya en contra de Él mismo. Así de que tenemos entonces que definir qué es el carácter. Porque la palabra es que si nosotros estamos alineando nuestro carácter al carácter de Dios, no estamos queriendo que Dios se alinee a nuestro carácter. Estuve yo buscando en realidad cuál es la definición de carácter. Dice que el carácter son ciertos rasgos que se van formando. No es algo nato de la persona, no es algo que venga de herencia o que al nacimiento ya lo trae consigo mismo. El carácter es una formación. El carácter tiene que ver con su cultura, tiene que ver con su medio ambiente, tiene que ver con sus hábitos, con sus experiencias. Es algo que en realidad se va formando. Entonces, por eso es que a veces oímos esa frasecita que dice que el que con coyotes anda, a aullar se enseña. ¿Verdad? Si empezamos a tener relaciones con personas que no son creyentes, y no que no tengamos que tener relaciones con esas personas, sino que ponemos ese énfasis en lugar de buscar de Dios más, en lugar de tener una relación más cercana con Dios, empezamos a tener relaciones cada vez más y más con personas que en realidad no quieren saber de Dios.
Y sí, la intención es buena siempre. La intención es siempre cambiar a esas personas. La intención es mostrarles algo, enseñarles algo bueno, como es el carácter de Dios. Yo siempre les decía a mis hijos, cuidado con tus amistades. No, pero es que yo les voy a compartir y tal vez ellos cambien. ¿Y sabe cuál es el porcentaje de esas amistades? Especialmente en las escuelas. La mayoría no son creyentes. Y entonces empezamos a mirarnos cada vez más como el amiguito, como la amiguita, como el compañero. Porque sí tenemos que compartirles, claro que sí, ese es lo que es el mandato de Dios. Pero que entonces a veces nos empiezan a jalar en lugar de nosotros jalar. Porque entonces tenemos falta de carácter. Porque entonces nuestro carácter en realidad no está alineado al carácter de Dios. ¿Cuántos creyentes usted conoce que son creyentes? Y que de repente por ahí todavía los ve echándose un cigarrito. Y que de repente lo ve ahí con los compañeros echándose una cervecita. Y que de repente ve que sus palabras no son las más honestas o las más limpias. Pero son creyentes. Se dicen llamar cristianos. Eso es a lo que queremos referirnos esta mañana a través de si en realidad nosotros estamos alineando nuestro carácter al carácter de Dios. Porque dice la palabra que Dios es santo. Entonces, si nosotros estamos alineando nuestro carácter, porque esa es una cualidad de su carácter, quiere decir que cada vez nos vamos a ver más santos. Porque dice la palabra que es un Dios de amor. Porque dice la palabra que es un Dios de misericordia, de piedad, de gracia. Entonces quiere decir que cada vez, si estamos en realidad alineando nuestro carácter, cada vez vamos a lucir más como Él. Pero bueno, vamos a estar esta mañana en Éxodo 34, verso 1 en adelante. Y si alguien lo tiene, le voy a pedir que dé lectura, verso 1 al 5. Éxodo 34, verso 1 al 5. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pastan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras. O sea que esta es la segunda vez que Dios le pide a Moisés que haga lo mismo. Esta es la segunda vez que Dios le pide a Moisés que aliste 2 tablas de piedra lisas. Dice, de piedra como las primeras. ¿Por qué como las primeras? ¿Qué sucedió con las primeras? Las quebró Moisés. ¿Por qué?
¿Por qué 2 tablas más como las primeras? Si vamos a Éxodo 32, verso 19, nos dice, y aconteció que cuando llegó dice, al campamento y vio ¿qué? El becerro y las danzas. Ardió la ira de Moisés. Sucede que Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí. Dios mismo estaba escribiendo en aquellas tablas sus mandamientos. Dios mismo con su puño y letra estaba escribiendo en esas tablas las reglas, los mandamientos que quería para su pueblo. Pero como pasaron 40 días y no regresaba, el pueblo estaba desesperado. Y le dice al hermano de Moisés, a Aarón, queremos un Dios que podamos tener aquí, un Dios al que podamos adorar. ¿Y qué es lo que hizo Aarón? Tráiganme el oro, tráiganme todos esos aretes, todas esas cosas que eran parte de esa esclavitud de la que acababan de salir. Tráiganme todo ese oro, dice. Y les hizo un becerro de oro para que pudieran adorarlo. Y entonces llega Moisés y encuentra con esa situación donde estaban adorando ese becerro, danzando, dice. Y entonces ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Sí vemos la diferencia entre carácter y temperamento. No, Moisés no se dio cuenta, perdió el control de la situación y rompió aquellas 2 tablas que Dios había escrito para su pueblo. Y las rompió. Pero ahora, la pregunta es si el pueblo de Dios nunca había escuchado nada acerca de los estatutos de Dios, o si el pueblo, ¿por qué pidió un Dios para adorar? Los voy a llevar un poquito más atrás a Éxodo 19. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, dice, llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Así dirás. Estamos hablando del mes tercero de cuando habían salido de la esclavitud de Egipto, donde llegan al monte Sinaí y Dios empieza a hablar con su pueblo. Y dice, así dirás al pueblo de Israel. Y todo el capítulo 19 y el 20 nos habla de los 10 mandamientos y nos habla de las leyes sobre los esclavos, y nos habla de las leyes sobre los actos de violencia y tantas cosas que son estatutos de Dios para su pueblo. Y todo el capítulo 22 y 23 y aquí es donde el pueblo de Dios, el capítulo 24, hace un pacto con Dios mismo. Mire, el capítulo 24, verso 3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová.
y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Y cuál es uno de los mandamientos? Donde nos habla en el capítulo 20, dice: y habló Dios todas esas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces la pregunta sigue siendo si estamos nosotros alineándonos con el carácter de Dios. El pueblo de Dios hizo un pacto con Dios. Dijo: sí, todo lo que Él ha dicho, todas sus palabras, nosotros vamos a obedecer y vamos a hacer. Y cuando Moisés se va por 40 días al monte Sinaí a estar con Dios, a escribir las tablas de los 10 mandamientos, pidieron un Dios, pidieron algo a que pudieran adorarle. Y Aarón se los hizo. Pero ¿saben cuál fue la consecuencia de esto? Dice Éxodo 32, 28. Dice: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y cayeron en aquel día como 3,000 hombres que fueron muertos a espada por desobediencia. Del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, porque su carácter no se había alineado al carácter de Dios, porque hicieron pacto y lo desobedecieron, porque simplemente querían que Dios se ajustara al carácter de ellos. Esa fue la consecuencia de esa desobediencia, de esa ocasión en particular. Más de 3,000 hombres murieron. ¿Acaso Dios no les había hablado de esto? ¿Acaso Dios no les había dicho que no hicieran? Que no se formaran imágenes. Dice: ni de lo de arriba del cielo, ni de lo de abajo, de nada. Dios es Dios. No hay nada con lo que tú puedas comparar a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios es nuestro Señor? Porque nosotros decimos que Dios es nuestro Señor. ¿Qué quiere decir eso para usted? ¿Qué significa eso en su vida? Que Dios es mi Señor. ¿Qué hace el siervo cuando el Señor ordena algo?
simplemente obedece. No cuestiona nada. Simplemente va en obediencia. Entonces, si nosotros decimos que Dios es nuestro Señor, estamos alineados al carácter de nuestro Señor. Estamos en realidad buscando cada día ser más cercanos a ese carácter de un Dios santo, de un Dios misericordioso, de un Dios de amor. Dios le da un mandato a Moisés. Y claro, Moisés perdió el control, perdió el temperamento. Sí, Dios mismo estaba enojado, porque es un Dios justo. Porque Dios vio y Dios mismo fue el que mandó a Moisés. Dice, ve, dice, porque ese pueblo, dice, está adorando un becerro. Dios mismo se molestó y nos lo dice la palabra de Dios. Que Dios dijo, después de esos 3,000 que murieron, Dios le dice a Moisés, ve a donde yo te había mandado anteriormente, a la tierra prometida, ve, llévate este pueblo. Dice, y yo quitaré a todos los cananeos, todos esos pueblos que están enfrente de ustedes, yo los quitaré. Aún después de lo que había sucedido. Pues dice, pero ahora mi presencia no irá con ustedes. Pero ahora mi presencia no irá con ustedes. Es lo que Dios le dice a Moisés. La promesa que les había dicho sigue en pie. Llegarán a la tierra prometida. Ese es el carácter de Dios. Un Dios de fidelidad. Un Dios que cumple promesas. Un Dios que a pesar de nuestras faltas, Él sigue cumpliendo sus promesas. Dios es santo y establece una relación de pacto con sus hijos. Dice, Dios tomó la iniciativa para establecer un pacto con su pueblo y les dio instrucciones a Moisés que él debía de seguir al pie de la letra. Si Dios es quien establece el pacto con su pueblo bajo sus condiciones, ¿por qué vamos a pensar que Dios tiene que sujetarse a nuestras condiciones en cuanto a preferencias y gustos? ¿Por qué tendríamos nosotros que pensar que Dios alguna vez se va a ajustar a lo que yo creo, lo que yo pienso? No, pues es que Dios nos llama al amor. Sí, Dios porque es un Dios de amor. Pero también es un Dios justo, que Él estableció su palabra. Que Él nos la dejó como una guía. Entonces no podemos querer cambiar las cosas porque nosotros pensamos o creemos. Porque esto suena bonito. Porque debe de ser el derecho de todo ser humano. Lo que Dios estableció está establecido, no hay cambio, no hay manera de cambiarlo. Dice, es muy triste que la gente rechace a Dios, porque según algunos, los principios de Dios están pasados de moda. Según mucha gente, ¿cuántas veces ha usted oído eso? Especialmente la juventud. No, pero es que eso es del siglo pasado, eso ya quedó atrás. ¿Por qué vamos nosotros a respetar a los mayores? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer esto o lo otro? ¿Por qué la situación es de moral? Eso es del siglo pasado. ¿Cuántas veces ha oído ustedes? Es que usted ya está viejito, usted ya tiene que acoplarse a estos nuevos tiempos. ¿Será? ¿Será que tenemos que acoplarnos a estas nuevas generaciones?
¿Será que Dios se va a acoplar a estas nuevas generaciones? No. Es fácil crear un Dios basado en nuestra imaginación, pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es quien, basado en su carácter santo, de sus enseñanzas del reino de Dios, da sus enseñanzas del reino de Dios a todos sus seguidores. Ese es el Dios santo, que nos sigue mostrando a través de su palabra, que nos sigue enseñando, que quiere que a través del arrepentimiento nuestro carácter cada vez sea más como el de Él. El énfasis de una relación de pacto vino cuando Dios proclamó su nombre, Yahweh, que traducido es Jehová. Al revelar su nombre, Dios estableció su carácter como el Dios que trajo la libertad a su pueblo y como el Dios que es fiel a su pacto. Porque es un Dios fiel. En la actualidad, Dios sigue luchando por su pueblo y liberando a muchas personas de la esclavitud del pecado. Dios sigue obrando, Dios sigue actuando, Dios sigue siendo fiel a su pacto. Pero a veces en nuestra imaginación nos hemos creado un Dios diferente. Un Dios que pensamos que se va a acoplar a nuestros pensamientos, a nuestras creencias, a lo que nuestro pensamiento es más beneficioso para mí, a las situaciones de esta nueva generación donde ahora queremos llamarle a tantas cosas mi derecho, porque yo me lo merezco, porque yo soy un ser humano y debo de tener derechos. ¿Sabe cuál es el único derecho que tenemos como seres humanos? El único derecho que tenemos como seres humanos pecadores es la muerte. Ese es el único derecho que tenemos. Voy a invitar a alguien que vaya al versos 6 y 7 de Éxodo 34, por favor. Amén. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Dice que este nombre está vinculado al nombre del Dios que pelea por su pueblo y lo libera. Y además es un Dios de pactos, que cumplió las promesas que les hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es un Dios de pacto. Ese es el nombre del Dios verdadero, del Dios que cumple promesas, del Dios que libera a su pueblo. Y aquí nos da algunos rasgos de su carácter, algunas cualidades de ese carácter de Dios, que dice: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esos son algunos de las cualidades del carácter de Dios. Sí, que es un Dios fuerte, sí que es un Dios misericordioso, que es un Dios piadoso, que es un Dios que es tardo para la ira. Si no, imagínense qué hubiera pasado con el pueblo de Israel en aquella ocasión. Sí, aparte de los que murieron. Pero dice que es un Dios que es tardo para la ira, que es un Dios que es grande en misericordia,
que es un Dios grande en verdad. Pero que también es un Dios justo. Porque si leemos lo que continúa, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Por ningún modo, por ninguna causa, por ninguna razón, dice, tendrá por inocente al malvado. Eso es justicia. Ese es un Dios justo, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí estas palabras describen que Dios es lento para la ira y además lo grande que es la misericordia de Dios, su clemencia, su fidelidad para cumplir su pacto con su pueblo. Pero por otro lado, también dice que Dios toma en serio el pecado y advierte que la iniquidad de los padres no solo les afectará a ellos, sino también a las futuras generaciones. Y es que esa es la realidad que vivimos, hermano y hermana. A veces estamos viviendo en situaciones donde vivimos y seguimos viviendo en creencias, en religiosidades, en rituales, en costumbres de nuestros padres y de nuestros abuelos. Dice Dios eso. Eso no me agrada. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, que sí tenemos la oportunidad de nosotros alinearnos al carácter de Dios, porque Él sigue siendo ese Dios justo, ese Dios de misericordia, ese Dios que es piadoso, que es tardo para la ira. Porque de otra manera, hermano y hermana, no sé si estaríamos aquí. Porque sigue siendo un Dios tardo para la ira. No es que sea un Dios que no llega a la ira, pero que sí tiene paciencia. Entonces déjeme hacerle esta pregunta, hermano y hermana. ¿En qué te pareces a Cristo? ¿En qué se parece usted a Cristo, hermano y hermana? ¿En qué me parezco yo a Cristo? Si en realidad hemos alineado nuestro carácter al carácter de Dios. Si en realidad estamos alineando nuestro carácter al carácter de Dios. Hemos aprendido a perdonar. Hemos aprendido a ver por los demás. Hemos aprendido a interceder por aquellos en necesidad, en enfermedad. Hemos aprendido, aunque se pase de las 7 veces 7, que decía Pedro, a seguir perdonando. ¿En qué nos parecemos a Cristo? El carácter de Dios es perfecto y no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No hay variación en eso. Pero Jesús refleja perfectamente el carácter misericordioso del Padre Celestial. Jesús perdonaba a los pecadores, sanaba a los enfermos y proclamaba el reino de Dios. Sin embargo, Jesús también habló del juicio venidero, reflejando el carácter justo y santo de Dios. Las palabras de Dios a Moisés reflejan el carácter de Dios, que es santo y justo, amoroso y misericordioso.
Ese es el carácter de Dios. No es el temperamento de Dios. Dios no pierde el temperamento. Dios no pierde el control de ninguna situación. Pero aún así nos sigue dando ese perdón. Aún así sigue teniendo misericordia de nosotros. Debemos de recordar que Dios no cambia, pero Él sí hace un cambio en nosotros para que podamos reflejar su carácter. Dios sigue buscando esa oportunidad de hacer ese cambio en nosotros. Para que nuestro carácter cada vez luzca más como el de Él. Alguien que vaya a Éxodo 34, 8 y 9. Amén. Déjenme preguntarle esta preguntita, hermanos. ¿Cómo reaccionarías al ver la gloria de Dios? ¿Cómo reaccionarías tú al ver la gloria de Dios, al estar ahí presente? Estar ahí en la presencia de Dios, porque es lo que la palabra de Dios nos dice. Que Dios pasó ahí, enfrente de Moisés, y estuvo con él. Por segunda, tercera ocasión. Pero ¿cuál sería nuestra reacción al estar en la presencia de Dios? Adorar. ¿Qué es lo que hizo Moisés? ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Dice, entonces Moisés, dice, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Moisés, al estar en la presencia de Dios, lo único que pudo hacer fue mostrarle reverencia y adoración. Entendiendo sí lo que había hecho, entendiendo sí su falta, entendiendo que había perdido el control de la situación y que Dios le estaba dando una nueva oportunidad. Lo único que pudo hacer es postrarse y mostrar reverencia al inclinar su cabeza y adorar. Pero también usó su boca en esa adoración y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. En otras palabras, Moisés simplemente estaba pidiendo misericordia. En otras palabras, sí dice, si hemos hallado gracia en tus ojos, dice, ve en medio de nosotros. Ve en medio de nosotros. En otras palabras, Moisés entendió que no valía la pena ir a ningún lado si Dios no iba con ellos. Si no podrían permanecer en la presencia de Dios, no valía la pena ir a ningún lado. ¿Sabe cuál es el lado opuesto de esto? Que no todos reaccionan de la misma manera ante la presencia de Dios. No todos reaccionan con un sí. No todos reaccionan con reverencia y adoración.
Porque entonces ahora podemos hablar de muchos temas que podemos ver en nuestro diario vivir. Como el tema que presentamos al principio, de esa comunidad LGTB. O como el tema del aborto. O como el tema de la violencia. O como el tema de tantas cosas que podemos ver que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Que en realidad hay tantas y tantas personas que no han querido alinear su carácter al carácter de Dios. Que en realidad piensan que al vivir por sus creencias, por sus pensamientos, todo está bien. Y la realidad es que eso no le agrada a Dios. Porque no tiene nada que ver con su carácter. Entonces aquí el escritor nos vuelve a hacer la pregunta. ¿Se alinea nuestro carácter con el carácter de Dios? Estamos en ese camino. Estamos buscando cada vez más lucir con ese carácter. Que las personas que nos conocen, que las personas que nos han visto por primera vez, que las personas que ya tenemos conocidas de muchos años, que vean que hay algo diferente en nuestra vida. Que en realidad estamos mostrando esa misericordia, ese perdón, ese amor, ese ser lentos para la ira. O seguimos reaccionando con nuestro temperamento. De la manera que reaccionaban tal vez nuestros padres. De la manera que tal vez cada vez lucimos más al carácter de otra persona que al de Dios. Esa es la pregunta que nos tenemos que llevar esta mañana. Nuestra respuesta al carácter santo de Dios es el arrepentimiento y la adoración. Así como lo hizo Moisés. Esa debe ser nuestra reacción, nuestra respuesta. Respondamos a Dios pidiendo misericordia, no tan solo para nosotros, sino como lo hizo Moisés, pidiendo por todo el pueblo, pidiendo por todo aquel pueblo que había fallado. Así como lo dice, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Perdona a este pueblo rebelde, porque sigue siendo de dura cerviz. Sigue siendo rebelde. Sigue siendo, ¿sabe lo que es de dura cerviz? Es cabeza dura. Una cabeza dura que no entiende, que no quiere cambiar. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos nosotros hacer para alinearnos cada vez más? Orar más. Tres cosas que nos da aquí el escritor que podemos hacer. Y la primera es la oración. Tenemos que orar. Dice, observamos que Dios es santo y estable. Su relación de pacto con sus hijos. En su relación de pacto con sus hijos. Dice, haz una lista de personas de tu vecindario que no conocen a Dios. Ora por ellas. Ora por ellos cada día para que puedan llegar a ser hijos de Dios. Para que puedan llegar a ser hijos de Dios. Para que no estén equivocados en el pensamiento de que todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Pero la palabra nos dice que al aceptar a Jesucristo venimos a ser hijos de Dios. Después de esa oración dice, podemos reflexionar. Dice, sabemos que el carácter de Dios es perfecto y no cambia.
Entonces dice, haz el propósito de reflejar el carácter de Jesucristo conscientemente. Cuando estés en el trabajo, cuando estés por la calle, cuando estés por la tienda, cuando andes por todos lados que no es la iglesia. Refleja, dice, conscientemente el carácter de Jesucristo. Y después de eso podemos modelar. ¿A quién le gusta modelar acá? ¿No? Nadie. Bueno, pues esa es una de las cosas que podemos hacer. Modela. Nuestra respuesta al carácter santo de Dios nos lleva al arrepentimiento y a adorarlo a Él. Modela el carácter de Jesucristo, su misericordia, su amor, su verdad. Cuéntales cómo Jesucristo te ha transformado y cómo adoras a Jesús con toda tu vida, con todo tu ser, así como lo dice el primer y más grande de los mandamientos, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Modelo. Segunda de Pedro 3:9 nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es nuestra respuesta, hermano? Estamos en un mundo donde hay cada vez más cosas que nos distraen, que nos apartan, que quieren que el mundo, que estemos de acuerdo con el mundo. ¿Cómo podemos nosotros en realidad alinearnos al carácter de Dios? Yo creo que Moisés entendió eso. Yo creo que esa es la única manera de que nosotros podemos alinear nuestro carácter al carácter de Dios. Es estar en su presencia. Es mantenernos en su presencia. Y quiero cerrar con esto porque es lo que dijo Moisés en Éxodo 33:15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Si, en otras palabras, no vale la pena estar en ningún lado si tú no estás con nosotros, si tu presencia no está ahí. Es la única manera, hermano y hermana, que yo entiendo que es la manera que podemos alinear nuestro carácter al carácter de Dios. Es estar y mantenernos en su presencia. Que Dios me los bendiga.